en Estados Unidos al Congreso para la supervisión de este tratado, que habla de que cada 6 meses pueden venir inspectores o que van a haber 5 inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale de manera clandestina, aunque tienen desde luego derecho, porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas y de el Congreso aprobarlas o modificarlas o rechazarlas. Así es en cualquier país. Sin embargo, como este tema nos atañe, pues tenemos una postura al respecto. No tiene que ver con afectación al tratado, que, repito, es un avance y ya se está tratando este asunto con el mismo método que hemos utilizado en nuestras relaciones con Estados Unidos, el método del diálogo, de la cooperación para el desarrollo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí hoy nuevamente con ustedes. Es un placer estar en esta tarde, nuevamente en este inicio de semana, en esta recta final ya de este mes que avanza muy rápidamente. Hoy es lunes 16 de diciembre del año 2019. Nos restan prácticamente, estamos hablando 15 días para terminar este año, que la verdad ha sido pues uno de los más salvajes en este México violento, con miles y miles de muertos, que amenaza con ser uno de los peores en este país. Como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, lo que le da la vuelta al mundo tiene que ver en este tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hace unos días el presidente en Palacio Nacional llevó a cabo, firmó este tratado, la ratificación de este tratado comercial, en los que pues prácticamente se ha dicho que es lo mejor que le puede pasar a México, más allá de todo lo que pudiera contener. Las letras chiquitas, aquellas que se negociarán o se están negociando en lo oscurito, o que se negociaron en lo oscurito, y que hablan precisamente de una vulneración a nuestra soberanía nacional. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Bueno, recuerde usted que este tratado trae varias cuestiones no muy pues digamos favorables, en aquellas cosas que no se alcanzaron a ver realmente, o que no se dieron a conocer por parte de los negociadores, principalmente el de nuestro país, el señor Jesús Seade, subsecretario precisamente para América del Norte, en este acuerdo comercial que dentro de todo
¿Trae enormes beneficios? Sí, un beneficio que se refleja o se reflejará en que el intercambio comercial en nuestro país pueda mejorar nuestra economía. Y es que la incertidumbre, la desconfianza del presidente de la República, que ha generado a los inversionistas, a todos aquellos que de una o de otra forma pues que han visto claramente que hay un presidente que no tiene muy claro el concepto de la economía de nuestro país, donde hay incertidumbre entre empresarios, inversionistas, analistas, los mercados comerciales que existen alrededor del mundo, donde aquellos que son gente que maneja miles de millones de dólares en diversos productos, se ven prácticamente pues no muy confiados para invertir en nuestro país. Así que toda esta desconfianza, toda esta incertidumbre generó precisamente que el presidente de la República tuviera prisa, le ganaran las prisas por firmar o ratificar este tratado de libre comercio, en el que definitivamente, tal parece, hay cosas que nos quisieron ocultar. Una de las partes centrales importantes que no se dieron a conocer, pero que hoy están saliendo a la luz pública, son los famosos inspectores laborales, que ya dijo el señor Robert Lighthizer, el jefe negociador del TEMEC por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ha respondido a la carta enviada por Jesús Seade, es el jefe negociador de la parte mexicana para este acuerdo trilateral. Ha dicho en su misiva, Robert Lighthizer afirma que la propuesta en el Congreso de Estados Unidos no es para crear inspectores laborales, sino únicamente agregados y no serán impuestos. Además señaló que las verificaciones realizadas por los panelistas independientes serán realizadas por los panelistas independientes y no por los agregados. A ver, estos agregados laborales estarán en las embajadas de nuestro país. Ellos recibirán cualquier queja a propósito de la reforma laboral que México tiene, de libertad sindical, de la revisión de los contratos colectivos de trabajo. ¿Qué harán? Que le pongan el nombre de agregados es muy distinto, o bueno, no importa en nada. Lo cierto es que estos son inspectores laborales que estarán muy atentos, revisando todo lo que va a estar sucediendo en algunos sectores importantísimos de este acuerdo trilateral de comercio. Hablamos del sector automotriz, de autopartes, aeroespacial, panificadoras, electrónicas, hablamos del acero y el aluminio. Son sectores vigilados precisamente para que ahí se respeten la reforma laboral que llevó a cabo nuestro país en esta libertad sindical y desde luego de revisión, que se respete el contrato colectivo de trabajo. Reabrir o de recibir información confidencial respecto a estos temas laborales, incluidos ahí con estos inspectores laborales, la información de los trabajadores. Es recibir información confidencial respecto a estos temas, de estos sectores que les acabo de comentar, pero incluso también por los propios trabajadores. ¿Esto qué significa? Pues significa que cualquier conflicto, cualquier problema que exista, esto que en un principio se dijo que eran unos paneles que para resolver las controversias, estos
paneles laborales efectivos para resolución de controversias. Ahora estamos hablando que lo que sí habrá en las embajadas de Estados Unidos aquí en nuestro país, o en las embajadas que tiene Estados Unidos aquí en México, son estos agregados laborales o inspectores laborales. Por eso le digo que la prisa era mucha. Estados Unidos vigilará prácticamente online la libertad sindical en México por el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países. Empleados pueden manifestar si hay fallas en la libertad sindical. Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el Departamento de Trabajo, vigilará las llamadas anónimas. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, repito, va a incluir línea telefónica parecida a una hotline para que los trabajadores, especialmente mexicanos, se quejen por si hay falta de libertad sindical. Recuerde usted que hay libertad sindical incluso para constituirse en sindicatos dentro de una misma empresa. Pueden haber más sindicatos cumpliendo con ciertos requisitos, desde luego, pero no solamente uno solo. Esta es una de las nuevas medidas que se incorporan en las letras chiquitas del protocolo modificatorio que firmaron los tres países y que poco a poco salen a la luz pública. Además, se determinó que las revisiones laborales se centrarán especialmente en 8 sectores, se los acabo de decir, y se fijó el presupuesto que anualmente el gobierno mexicano debe destinar a la implementación de los cambios laborales, de acuerdo con el documento que se envió al Congreso de Estados Unidos, el cual tiene a detalle los cambios. Los sectores, le acabo de repetir, que estarán principalmente bajo la lupa, serán el automotriz, autopartes, aeroespacial, la industria panificadora, electrónica, call center, que es así como un, digámosle, es un soporte técnico, minería y acero y aluminio. Ahí se expone este documento, el documento del adendum de 239 páginas. Los temas de cumplimiento que se van a monitorear están relacionados con libertad sindical y negociación del contrato colectivo. México no solo se comprometió a proveer adecuadamente recursos para implementar y cumplir con la reforma laboral, sino que hasta se estableció el dinero que debe destinar. Esto es lo que no quería México. Pero si usted lo analiza concretamente, es una forma de... Ya ve que en nuestro país eso de respeto laboral y los derechos laborales pues no se nos da, sobre todo las autoridades. Bueno, estos agregados laborales o inspectores laborales, porque pues la verdad que no quieren que les llamen así es una cosa, pero eso es lo que son. Vigilarán precisamente las condiciones laborales de los trabajadores, el salario, los contratos colectivos, las prestaciones, una serie de cuestiones que les garantizan a los trabajadores, digámoslo así, seguridad y certeza de estar prácticamente al mismo nivel que un trabajador de los Estados Unidos. Digo al mismo nivel en cuanto a la capacitación, la preparación, un salario más digno, un salario mucho mejor. Hay varias condiciones que se establecieron en esta ratificación, en este tratado, que a México no le convenía que se supiera. Nada de que el presidente de la República no sabía. El presidente de la República, pese a que había dicho que le había otorgado toda su confianza a Jesús Seade y que no necesitaba leer todos los documentos, lo cierto es que en la prisa, la misma prisa que tenía Ricardo Monreal porque se firmara, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena en el Senado, la misma prisa del presidente era que se firmara. Ya luego veremos. Lo que hoy sale a la luz pública es lo que precisamente ellos no querían, pero que muy a la de Agüil no tuvieron de otra más que aceptarlo, porque en este momento también, al próximo año, Estados Unidos entra a una batalla electoral.
en la que seguramente este tratado esta ratificación. Tenemos un tratado de libre comercio, el que sigue existiendo. Donald Trump gana una batalla para modificar el tratado de libre comercio que existe entre Estados Unidos, Canadá y México. Él había dicho que este tratado de libre comercio era muy desventajoso para su país. Le prometió a los estadounidenses y a los empresarios y la gente del dinero que iba a modificar el tratado de libre comercio. Esto es un triunfo para Donald Trump. Esto lo coloca nuevamente a Donald Trump como un personaje que puede tener la oportunidad nuevamente de reelegirse en los Estados Unidos. Yo creo que desde ese punto de vista debemos verlo. Es un personaje muy inteligente Donald Trump, pese a lo que muchos opinaban de él. Se me hace un tipo muy inteligente. Lo que sí es cierto es que con él absolutamente se puede confiar en nada. Es un tipo que no se le puede confiar ni siquiera una pluma, porque es un tipo muy habilidoso. Había dicho que estaba muy contento con este presidente de los Estados Unidos, de México, pero en realidad a Donald Trump no le importa lo suyo y le importa la siguiente campaña electoral. Así que, bueno, ya lo vimos. Para el 2021 serán 176 millones de dólares. Un año después se incrementa a 325 millones y para 2023 a 328 millones de dólares. Hay que recordar que México no solo se comprometió a proveer adecuadamente de recursos para implementar y cumplir con la reforma laboral, sino que hasta se estableció el dinero que debe destinar. Por eso le digo, para el 2021 176 millones de dólares, al 2022 325 millones de dólares y para el 2023 328 millones. 2023 y para 2023 328 millones de dólares para cumplir con la reforma laboral en la que le tiene que meter mucho dinero nuestro país. Las condiciones de los trabajadores mexicanos va a mejorar, al menos los que estén en este sector, le acabo de repetir: automotriz, autopartes, aeroespacial, panificadoras, electrónica, minería, acero y aluminio. Así que estos sectores serán los más vigilados, precisamente por los agregados laborales, que estarán muy atentos a que se cumpla con la libertad sindical, con los contratos colectivos de trabajo relacionadas con la reforma laboral que hemos tenido en nuestro país. Así que, bueno, pues aquí podríamos decir que el gobierno federal, en las prisas por amarrar la ratificación del nuevo Tratado Libre Comercio en el Congreso de los Estados Unidos, esta enorme prisa, pues la verdad tiene sentido cuando analizamos que Andrés Manuel López Obrador necesitaba algo de oxígeno ante la incertidumbre, ante la desconfianza de inversionistas, de los mercados comerciales, toda esta gente del billete, del dinero, pues de los empresarios, pues mucha desconfianza, y esto viene a ser como una bocanada de oxígeno, pese a todo lo que le acabo de decir en esto que precisamente México no quería, que era lo de los agregados laborales, llámele usted inspectores laborales. Así que bueno, haz lo que tengas que hacer, escribe hoy Carlos Loret. Bueno, lo escribió hace unos días a propósito de la firma del Tratado de Libre Comercio. Pues ahí está Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y encargado de la negociación del TMEC, recibió la orden de su jefe, de Andrés Manuel López Obrador. Haz lo que tengas que hacer, pero logra que se ratifique el Senado, aunque tengamos también esto. Pero yo le vuelvo a repetir, yo en cierto momento, pues más allá de que pudiera constituirse como una violación a la soberanía nacional,
que estos agregados laborales existan en nuestro país, que estarán en las embajadas norteamericanas de aquí de nuestro país, valga la redundancia, pues simple y sencillamente es una forma de presionar a que nuestro país, y viendo las condiciones y la manera en cómo se maneja Andrés Manuel López Obrador, la forma tan sencilla que tiene de despedir a los trabajadores y de no respetar a nuestras instituciones, pues la verdad tener a estos agregados laborales, como le llama Robert Lighthizer, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, pues es una forma de que le vaya midiendo también, ¿no? Porque estarán estos señores muy vigilantes de este Tratado de Libre Comercio, en donde habrá muchísimo dinero, y pues vamos a estar muy atentos a todo esto. Así que el señor Jesús Seade, ya sea por desconocimiento o como usted lo quiera ver, cosa que a mí la verdad se me hace como muy infantil pensar que Jesús Seade no sabía todo esto. Es un hombre muy inteligente, hay que decirlo también, pero sabe, yo creo que hasta cierto punto, pues peor sería no tener nada, ¿no? Algo va a generar de certidumbre y de confianza en nuestros inversionistas ahora, con esta bocanada de oxígeno que le ha dado el gobierno de Estados Unidos a nuestro país. El 10 de diciembre pasado, en Palacio Nacional, en medio de la euforia que ese día lo embargaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante los visitantes de Washington y Canadá, y frente a todos los que atestiguaban la firma del adendum del TMEC, que era tanta su confianza en Jesús Seade, que él no tuvo que leer ni una cuartilla ni nada del documento, que tenía absolutamente confianza por Jesús Seade. Así que bueno, parece ser que Andrés Manuel López Obrador no sabía nada, lo escribe hoy Salvador García Soto. La verdad es que a mí se me hace muy inconcebible esto, que no supiera nada, es muy infantil. Estoy seguro, plenamente seguro, que es claro que sabía el presidente de la República lo que estaba firmando, pero a pesar de todo ello, creo que es un buen acuerdo. Creo que más allá de todo esto vendrá a generar pues ciertas expectativas de que mejore nuestra economía, porque lo mejor que podemos decir es que nuestra economía en este momento está estancada. No vamos a llamarle recesión, vamos a llamarle que está estancada, y eso la verdad ya es lamentable. Entonces, este Tratado de Libre Comercio viene a generar un poco de confianza, un poco de certidumbre, para que los empresarios, los inversionistas, los analistas, los mercados comerciales, los mercados de valores y comerciales también, pues tengan algo de confianza y puedan reactivar la economía en nuestro país, porque este año ha sido de verdad ha sido muy complicado. Hemos nada más sobrevivido sinceramente a esta incertidumbre que parece ser que poco a poco pues se puede ir yendo, para darle paso a este Tratado de Libre Comercio, que puede mejorar nuestra economía. Bueno, y ese es el tema que tenemos, ¿no? Hay otro tema también muy importante. Esta semana también se llevó la consulta sobre el Tren Maya, una consulta así como la del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, allá en Texcoco, donde se llevó también a una consulta. Esta sí fue nacional. La consulta sobre el Tren Maya, el 92.3% votó por el sí. Muchos dicen y no están de acuerdo porque va a destruir parte de la selva, y un 7.4% por el no. Bueno, las comunidades indígenas, sobre todo esas comunidades que no estaban de acuerdo, ahora nos llama la atención que bueno, todas hayan pues respaldado mayoritariamente este proyecto, pues eran los que se habían opuesto, ¿no? Así que esta consulta se llevó a cabo. Las comunidades indígenas y la población en general pues ya respaldaron prácticamente este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, por lo que en enero próximo comenzará la primera licitación y en marzo o abril darán inicio las obras. No me queda ninguna duda que facilitará el tránsito hacia estas zonas, pero también es importante señalar que mucha selva, áreas verdes, pues también sufrirán las consecuencias
de la modernización o del desarrollo que traerá el turismo a este país, sobre todo el turismo, ¿no? Que es uno de los sectores muy importantes y que, bueno, pese a que no se le ha dado la difusión como debiera de ser, el turismo sigue siendo una gran fuente de ingresos de nuestro país. Yo creo que más allá de las refinerías, de la producción del crudo y todo eso, el turismo creo que es una fuente muy importante de ingresos y tiene que cuidársele y tiene que seguirse promoviendo. El Tren Maya va a servir para todo esto, pero sinceramente también los que estamos de este lado desconocemos qué tanto puede afectar pues a la flora y fauna de esos lugares por donde va a pasar el Tren Maya, que desde luego pues tumbará y derribará miles y miles de hectáreas para poder pasar el Tren Maya por ahí. El presidente de la República en su mañanera dijo que ya se presentaron los resultados de las consultas populares realizadas el fin de semana, así como el plan de construcción de la obra que estará a cargo de Fonatur, Fondo Nacional de Turismo, con un presupuesto de 120,000 millones de pesos. Iniciaremos la primera licitación en la primera semana de enero en las zonas donde ya existía vía, y para finales de marzo, principios de abril estarán comenzando las obras. Así que bueno, esto ya parece ser una realidad. Lo que no es realidad es lo de nuestro corredor interoceánico de Coatzacoalcos con Salina Cruz, en donde cada día que pasa, sinceramente lo vemos alejado. No vemos hasta este momento esa certidumbre. Creo que esto lo genera también la falta de seguridad de los ciudadanos que ven, o de los empresarios, sobre todo aquellos que tienen el billete, que ven cómo sigue habiendo secuestros, homicidios, extorsiones, cobro de piso, cómo se siguen desintegrando las familias, cómo siguen cerrando los pocos negocios que ya hay aquí en Coatzacoalcos, sin que ninguna autoridad, menos la Secretaría de Seguridad Pública de Hugo Gutiérrez Maldonado, tenga la capacidad para poder darle y brindarle la confianza a los inversionistas y a todas aquellas personas que quisieran invertir su dinero. Coatzacoalcos, la zona sur del estado de Veracruz, no es confiable para los inversionistas, y mientras no se brinde la seguridad en este aspecto, seguramente, y ya cumplimos el primer año, seguramente el aterrizaje del corredor interoceánico tendrá que seguir esperando mejores tiempos, pese a la intención o a las buenas intenciones que tiene el presidente de la República, mientras un gobierno como el de Cuitláhuac García no le brinde seguridad a los veracruzanos, a la zona sur del estado de Veracruz, por donde pasa o donde va a estar el corredor interoceánico, definitivamente va a ser muy complicado que este proyecto aterrice. Ayer, zonas económicas especiales, corredor del Istmo de Tehuantepec, hoy corredor interoceánico multimodal, y vaya usted a saber todos los nombres que le han puesto, pero hasta el día de hoy no hemos visto nada concreto. Así están las cosas por acá en la zona sur del estado de Veracruz. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. Saludos a nuestra amiga Fabiola Conde y al licenciado José Luis Utrera Alcázar. Saludos, regresamos en un momento.